El día de hoy vamos a hablar acerca de estequiometría. Entonces, en primer lugar, para hablar de estequiometría tenemos lo que es la tabla periódica. En la tabla periódica nosotros vamos a poder encontrar todos los elementos y para empezar a hablar acerca de estequiometría tenemos que hablar del concepto de Kedemol. Resulta que un dato importante con el que vamos a trabajar se considera el peso atómico. El peso atómico dentro de nuestra tabla, pues si miramos esta, va a ser estos numeritos que encontramos acá. ¿Listo? Se puede encontrar como si fuera el peso atómico, ¿listo? O también se puede encontrar como si fuera la masa atómica, ¿listo? ¿Qué es lo que pasa con esto? Resulta que cuando estamos hablando de lo que tiene que ver con eh, la masa o el peso atómico, tenemos un concepto que es el concepto de mol. Entonces resulta que los átomos pues son muy pequeños. Si nosotros miráramos, por ejemplo, tenemos el hidrógeno, ¿listo? Y el hidrógeno tiene un número atómico que es igual a 1. ¿Qué significa eso? Que él tiene un protón y que tiene un electrón, ¿listo? Son unas unidades que muy pequeñitas, o sea, es un átomo. Un átomo está pues, en una escala que es de 10 a la menos 9. Y si nosotros miramos, por ejemplo, el carbono tiene un número atómico que es igual a 6, significa que tiene 6 protones y tiene 6 electrones, ¿listo? Y en nuestro caso va a tener 6 neutrones, ¿listo? Estos dos señores, lo que es los protones y los neutrones, son los que van a terminar dando la masa atómica. ¿Por qué? Porque son los dos más grandes y los electrones son muy pequeños. Entonces, teniendo en cuenta esto, el concepto de mol es una agrupación. ¿De qué cantidad? El concepto de mol es igual a 6,023 por 10 a la 23 átomos. ¿Listo? Entonces, lo que nosotros vemos, por ejemplo, en el caso del carbón, que el carbón tiene una masa, ¿listo? O tiene un peso de 12,001, significa que tomamos esta cantidad, 6,023 por 10 a la 23 átomos, y al unirlos nos dio ¿qué? Nos dio este concepto. Entonces, todo lo que nosotros veamos, por ejemplo, si estuvimos hablando del hidrógeno, resulta que el hidrógeno tiene una masa de 1,00, ¿listo? Gramos, pero este gramos sobre mol, siempre va a ser, ¿listo? Lo que indica que 6,023 por 10 a la 23 átomos nos van a dar una masa exacta de cuánto? De 1,00 gramos, ¿ok? Y esto es lo que nosotros, con lo que nosotros podemos trabajar y con lo que podemos percibir. Entonces, frente a esto, pues resulta que se pueden hacer algunos ejercicios en los que se utiliza, por ejemplo, me pueden decir que, me pueden hablar de cuántas moles, ¿ok? ¿Listo? Son, entonces, pongamos que sean 50 gramos, ¿ok? De CO2, o sea que va a ser ¿qué? Va a ser el dióxido de carbono o el óxido carbónico. ¿Qué va a pasar? Resulta que nosotros lo primero que tenemos que hacer es trabajar con este señor de acá. Y lo que hacemos es que consultamos en la tabla. ¿Qué hacemos? Nosotros decimos por acá en un rinconcito, podemos decir carbono y podemos decir oxígeno. ¿Qué va a pasar? El carbono es igual a 12,00 gramos, ¿listo? Y el oxígeno es 15,99 gramos, ¿listo? ¿Qué hacemos nosotros acá? Lo que nosotros hacemos es que vamos a coger y vamos a después escribir la cantidad de, ¿qué? De elementos que tengo. Si miramos en la fórmula, solo hay un carbono, ¿listo? Y si miramos en la fórmula, hay dos oxígenos. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Decimos 1,012,00 por 1, pues nos va a dar ¿cuánto? Nos va a dar 12,00 gramos. ¿Listo? Y 15,99 por 2 nos va a dar 31,98. ¿Listo? Punto 98 gramos. ¿Qué es lo que hacemos después? Lo que hacemos es sumar. ¿Listo? Y entonces esto nos va a dar lo que vale una mol de ¿qué? De C2. ¿Listo? Y es igual a ¿qué? A este resultado que tenemos acá, que nos daría 0,98 gramos y tendríamos por una parte 2 y 1 3 y 3 y 1 4. Nos pesa 43,98 gramos. Ahora, ¿qué hacemos? Cuando estamos trabajando en el ejercicio, siempre vamos a empezar con lo que nos dan en el problema. Este dato de acá es el que vamos a trabajar, lo escribimos. Entonces decimos
50 gramos de CO2. ¿Listo? Ahora, resulta que luego de eso voy a tomar esta parte de acá, ¿listo? Siempre esta parte que es la de la pregunta, la tengo que colocar encima de una rayita, porque resulta que tengo que cancelar. ¿A dónde quiero llegar? Quiero llegar a ¿de qué? De CO2. ¿Y qué quiero quitar? Quiero quitar los gramos de CO2. Y en este punto utilizo estos datos que tengo acá. ¿Listo? Entonces siempre voy a trabajar con una mol. ¿Listo? ¿Y cuánto pesa? Pesa 43,98 gramos. ¿Qué procedemos? Pues resulta que gramos con gramos se nos va y la respuesta nos queda en qué? En mol. O sea que nosotros decimos que 50 lo vamos a dividir en 43,98. Eso nos va a dar 1,13. Y el resultado es 1,13 mol de qué? De CO2. ¿Listo? Siempre va a ser de esa manera. Y con esto hemos visto una parte de qué? De la estequiometría.